Primer domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra». Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. La Cuaresma es el tiempo que la liturgia nos reserva para profundizar nuestra conversión a Dios. En realidad, todo tiempo es propicio para acercarnos a Dios. Más aún, es necesario no dejar pasar nuestro tiempo. Y esto algo hablamos el miércoles. Ahora, ¿cómo caminamos hacia Dios? En la humildad del corazón, despojándonos de los apegos del mundo y de la carne, amando como el Señor nos pide y nos mostró cómo amar, o sea, siendo misericordiosos, perdonando. Y el primer paso de conversión es la reconciliación con Él, por medio del arrepentimiento, el pedido de perdón en el sacramento penitencial, el querer reparar. Nosotros, el miércoles de ceniza, comenzamos un camino de penitencia que se hizo visible por la imposición de la ceniza. Para hacer este camino nos valemos de lo que la Iglesia nos enseña y practica desde su fundación: la oración, el ayuno y la limosna, o más ampliamente, las obras de caridad y misericordia. Precisamente de eso trataba el Evangelio del pasado miércoles de ceniza. El tiempo cuaresmal, por ser tiempo fuerte de llamado a la conversión, es por tanto tiempo para profundizar nuestra fe, para crecer en el conocimiento de Dios, en su amistad, para acercarnos a su amor, para escuchar su voz y responderle, para meditar el misterio de Cristo y el misterio de nosotros mismos en nuestra relación con Dios. Meditar acerca de nuestra vida, nuestro destino. Es tiempo para acoger sus gracias y hacerlas fructificar. Si prestamos atención, hoy más que la oración, el acento está puesto, diría, que providencialmente, en la adoración. En la primera lectura aparecería una prescripción, ¿no?, para la presentación de las ofrendas al altar, pero es mucho más que eso. De lo que se trata, ante todo, es de las primicias, de los primeros frutos que se recogen. Lo primero es para Dios. Dice el libro del Deuteronomio, que es la lectura de hoy: los primeros frutos que ha dado la tierra los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios. Lo que el pueblo hebreo hace es para nosotros una figuración de la misa, en su ofertorio. El pueblo presenta las primicias de los frutos que Dios les ha dado. Lo hace por manos del sacerdote y luego recuerda todos los beneficios del Señor cuando los liberó y los llevó a la tierra de abundancias que le había preparado. Y luego de deponer las ofrendas se postra en adoración al Señor.
Es Moisés que por mandato de Yahvé le dice al pueblo cómo debe proceder. En la segunda lectura, San Pablo dice a los cristianos de Roma que si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. O sea, si haces tu profesión de fe en Jesús como Señor, como Adonai, como Hijo de Dios, como Dios encarnado, y crees que está Él vivo para siempre, que murió pero resucitó para siempre, entonces te salvarás. Por eso podemos decir que en la adoración, esa adoración en la que Dios se complace, que busca el Padre, en espíritu y en verdad, en la adoración del creyente a la Eucaristía, está la salvación, porque quien adora, aún desde su silencio, está confesando que Jesús es el Señor y en su corazón cree que a quien adora en la Eucaristía es el mismo Cristo resucitado. Es decir, hay un principio de salvación. El Evangelio de San Lucas, que es el de hoy, ¿no?, nos presenta a Jesús inmediatamente después del bautismo en el Jordán, cuando es guiado por el Espíritu hacia el desierto y ayuna 40 días. Al final de esos 40 días es tentado por Satanás. Primero, en virtud del hambre, para que demuestre su poder de Hijo de Dios, haciendo que las piedras se vuelvan pan. Luego le ofrece todo el poder y la gloria del mundo. Recordemos que Satanás es, como lo llama el Señor, el príncipe de este mundo. Si se postra en adoración a Él. Esto es importante retenerlo. Satanás pretende en su soberbia locura la adoración debida solo a Dios y la quiere para sí. Y eso es lo que ocurrirá con la mayoría de la humanidad con la venida del anticristo. Jesús le responde: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Ante esas dos negativas, Satanás intenta vanamente que demuestre a todos que es el Hijo de Dios, no por el camino de la cruz, elegido por el Padre, sí por medio de una manifestación asombrosa de poder. Y no lo consigue, por supuesto. Jesús fue al desierto a orar y a ayunar. El desierto representa la esencialidad, el despojamiento, el silencio, la escucha de Dios. Es un lugar privilegiado para el encuentro con Dios y por eso mismo es donde más se interpone el demonio, que constantemente busca separar al hombre de Dios. Y así el desierto también es el lugar del combate contra el mal, contra el mismo maligno. Luego de la última gran persecución del Imperio Romano contra los cristianos, esa feroz persecución de Diocleciano, que fue en el año 303, y ya con la paz de Constantino, es cuando aparecen los monjes del desierto. Anacoretas, es decir, que viven solos, y cenobitas, que viven en pequeñas comunidades. Bueno, curioso el hecho que no huyen al desierto por la persecución, sino que una vez terminada, ya en paz, ciertos hombres de Dios van al desierto. A la Tebaida, por ejemplo, que es en el sur de Egipto, es el Alto Egipto, es la zona que va desde Menfis hasta las primeras cataratas del Nilo, y también al desierto sirio. Entre ellos famosos son San Antonio Abad, de quien toma el nombre también San Antonio de Padua, ¿no?, por San Antonio Abad. Pablo el ermitaño, o también llamado el egipcio o el de Tebas, que es venerado en nuestra iglesia, y también por los coptos, siendo el primer eremita reconocido como tal, y que lo conocemos por Antonio Abad. O el sirio Simón el Estilita, llamado así porque vivió casi 40 años en penitencia sobre una plataforma de una columna. Eran verdaderos penitentes. Yo, recomiendo, es muy entretenido, ¿no?, leer apotegmas de los padres del desierto. Estos eran ascetas que buscaban la paz interior, la esiquia, para lograr el esicasmo, es decir, la íntima unión con Dios, el esicasmo. Algunos habrán escuchado estas palabras.
Y para ello los medios, para llegar a esa unión íntima con Dios, son la soledad, el silencio y la quietud. Una quietud en la sobriedad, es la calma del corazón. Y todo esto surgió en el siglo IV. Quizás hayan oído hablar de la filocalia. Filocalia. En griego significa amor a la belleza. Bueno, ¿qué es la filocalia? Es una colección de escritos sobre este tipo de ascética, donde figura el esicasmo y otras enseñanzas, apotegmas, de Padres del Desierto, patrística del siglo IV. Tan rico ese siglo, ¿no? Para los cristianos. La filocalia es muy seguida en el mundo ortodoxo. Bueno, ya me fui. Así que bueno, vuelvo. Pues es ahora el Señor quien nos llama al desierto, o sea, al silencio, a la soledad. Porque quiere hablarnos, porque quiere que abandonemos el frenético mundo y que reposemos en Él. En ese desierto resuena el mandato: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto, que es una expresión del primer mandamiento. Un mandato que es al mismo tiempo invitación para recoger los frutos abundantes que quiere Él darnos. Nosotros ofrecemos nuestro tiempo al altar y adorándolo recibimos bienes espirituales y celestiales. Deberíamos ofrecerle el mejor tiempo, no el que nos sobra. Por ejemplo, qué sé yo, a las horas nocturnas, horas de sueño. Pero bueno, cada uno hace lo que puede, pero lo importante es hacerlo. Cuando vamos a ese desierto a adorarlo en el silencio, estamos acudiendo a su llamado. Ven a mí tú que estás fatigado, agobiado, que tantos temores te suscita este tiempo en el que estás viviendo, tanto miedo. Y recibimos lo que nos ha prometido cuando dijo: yo te aliviaré. Sí, queridos amigos, nos llama al pequeño desierto de la adoración, donde nos alejamos del ruido del mundo y nos acercamos a sus gracias. Nos está invitando sobre todo a adorarlo sin interrupción. ¿Por qué? Porque sobre todo el mal no se detiene y por eso tenemos que no detenernos en el bien de la adoración. A formar nos invita a una suerte de cenobio, es decir, de comunidad que se separa para adorarlo como en el cielo, sin cesar, día y noche. Jesucristo fue tentado, y fue tentado para, haciendo de una piedra pan, poder saciar su hambre. Pero su hambre y su sed son otros. Es hambre y sed de la salvación de las almas. Sed de ti, sed de mí, sed de tu amor, de tu adoración. Jesús demostró ser hijo de Dios, no haciendo que la piedra se volviese pan, sino él mismo volviéndose pan para nosotros. Nosotros que a veces somos como piedras. Tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Dio su cuerpo, su sangre, su vida, su muerte por la mía, por la tuya, por tu salvación, por nuestra salvación. Y te llama a adorarlo, porque es Dios, y al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. En la adoración está nuestra protección y nuestra restauración, porque Él nos transforma, nuestra paz y nuestra unión con nuestro Dios y Salvador. El que adora, como dice el salmista, mora al reparo del Señor y no conoce la desventura. Dios lo protege. Quien ha puesto su confianza en el Señor va a encontrarlo en momentos de adoración y allí encuentra sus delicias, su refugio. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.